Alguna vez tenemos tipos básicos de las mutaciones, mutaciones puntuales, mutaciones cromosómicas. Las mutaciones puntuales implican un cambio en un solo par de nucleótidos. Sustituciones básicas, adiciones, eliminaciones, todos esos. Ya hemos dicho que el código ADN es un código triple. Digamos que tenemos adenina, guanina, timina, guanina, citosina, adenina, etcétera, a lo largo de la cadena. Existen 4 nucleótidos y digamos que vas a eliminar uno. Eliminas uno y ¡pum! Lo sacas afuera. Entonces, en vez de AGT, GAGGCA, tendrás AGT, AGG, CAT, TCG, GCT. Y eso significa que todo el mensaje a partir del segundo núcleo estará cambiado. ¿Y qué significa eso? Vamos a ponerlo simple. Vamos a usar un código de 3 letras. The cat and the hat. El gato y el sombrero en inglés. Vamos a eliminar la C y entonces vamos a leer the ata and the at. Eso significa que la mutación ha hecho una basura ilegible del resto de la información genética, ¿correcto? Es por eso que generalmente las mutaciones son perjudiciales, increíblemente perjudiciales. Esa no es una mutación, es así para verse más guay. Pero la complejidad de las características del diseño de construcción de esa criatura es realmente alucinante. ¿Y existen tales cosas como mutaciones útiles? La ciencia les van a decir que sí, y les darán como ejemplo la anemia de células falciformes, y dirán que esa es una mutación útil, y si tienes esta enfermedad de células falciformes y vives en un país donde hay malaria, entonces el parásito de malaria no puede entrar en las células falciformes y así no te enfermas de malaria, cuando otros se enferman de malaria. Así que mira, todo eso es positivo. Pero les aseguro que no hay nada positivo en eso. Si alguien tiene la enfermedad de células falciformes, es una persona bastante enferma, está bastante mal, por lo tanto no es una mutación positiva en absoluto. Únicamente ocurre que en el caso de malaria estará menos enfermo que uno que tiene malaria, pero estará todavía enfermo. Así que no hay ninguna mutación positiva. Imaginemos ahora la primera pequeña célula que llegó a existir jamás, simplemente por casualidad. Altamente improbable, las moléculas no llegan a existir solo por casualidad debido a distintas circunstancias. E incluso si lo hicieran, ¿podrán ellas formar la vida? Algo altamente improbable. Si no, tendrás que imaginar, boom, aparece la casita entera, boom, la casita, boom, otra casita, y miles de veces más, y realmente tendrás que creer eso porque la casualidad o el diseño son las únicas dos opciones que tienes. Pero digamos fortuitamente que aparece una célula por casualidad. Y ahora tengo una célula. ¿De cuántas células se compone nuestro cuerpo? ¿Miles? Y todas son diferentes. Así que, ¿cómo puedes explicar que una pequeña criatura unicelular, a través de la evolución, da lugar finalmente a un organismo multicelular? Bueno, un tipo que se llamaba Haeckel, un científico alemán, apareció y dijo, eso no es tan difícil. Lo que pasa es lo siguiente, aparece una célula y cuando aparece es dividida. ¿Y cómo se divide? Es harina de otro costal. Pero dejémoslo así. Se divide y las células permanecen juntas y finalmente forman una bola de células y luego esta estructura, porque esta bola cuando se desplaza, bueno, ¿y cómo se desplaza? ¿Cómo consiguió el desplazamiento de la estructura? Ese también es harina de otro costal y lo vamos a dejar de un lado. Vamos a decir que desarrolló eso y finalmente esta curva y luego pasó todo el proceso y así tenemos el plan corporal básico de todo organismo viviente multicelular, como nosotros, por ejemplo. Así estamos con un hueco en todos los sentidos. Y tenemos un tubo que va por ahí y el otro os podéis imaginar por dónde. Así que este es el plan básico del cuerpo. Ahora piensen en eso. Si una célula se divide y tiene información genética y las partes permanecen juntas, entonces las dos células tendrán la misma información genética, ¿correcto? Y si se divide otra vez, seguirán teniendo la misma información genética. Y aunque se dividirán hasta llegar a ser una bola, todavía mantendrán la misma información genética. Y no importa cuántas veces se dividen porque tendrán la misma información genética. Haeckel dijo, podemos ver en la evolución de los animales que eso pasa porque los embriones de varios animales son parecidos.
Por supuesto, no les van a decir que él mintió enormemente en este proceso e incluso fue reprimido al más alto nivel debido a eso. ¿Y cómo se puede explicar entonces este increíble hecho de que una mutación puede cambiar las células? Podemos suponer que una mutación puede cambiar la forma de una célula en otra cosa. Digamos que eso es posible, pero no es eso lo que buscamos. Nosotros queremos desarrollar distintas células con información distinta. Y vamos a tomar, por ejemplo, dos. Una célula muscular y una célula nerviosa. Dos células muy diferentes. ¿Existieron ellas desde el principio? ¿Sí o no? Digamos que por casualidad una gotita de protoplasma empezó plup, 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 en el océano. ¿Podría haber sido eso una célula muscular o una célula nerviosa, sí o no? No, eso debería ser una innovación más tardía. Y entonces, ¿de dónde recibió la célula muscular y la célula nerviosa sus informaciones distintas genéticas? Una célula muscular debe tener genes que le dirán, tú eres una célula del músculo. Y una célula nerviosa debe tener genes que le dirán, tú eres una célula del nervio. ¿Comprenden? Pero nada de eso existía en el principio. Pero digamos que la primera célula se parecía algo a eso. Podría tener esa forma o la otra forma, pero ¿de dónde vino la forma? Por lo tanto, lo que se necesita es un nuevo gen que diga, hola, tú eres ahora una célula nerviosa. ¿Entienden? Pero eso no es suficiente. Si tengo una célula nerviosa en mi cuerpo y tengo una célula nerviosa aquí en mi brazo, ¿para qué me servirán si las dos nunca hablan una con la otra? ¿Me serían útiles? No. ¿Me ayudaría algo si tendría células musculares y nerviosas por todas partes de mi cuerpo, sí o no? Por supuesto que no. ¿Dónde necesito tener mis células nerviosas? Necesito tenerlas en el lugar correcto. Por ejemplo, sería muy útil si quieres estudiar tener muchas aquí arriba, ¿correcto? Y si quieres levantar algo y usas para eso una célula cerebral, no te serviría mucho. Así que necesitas tener tus células musculares aquí abajo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo le digo a la célula que los genes para los músculos deben estar aquí y los genes para el cerebro deben estar ahí? ¿Cómo puedo transmitir eso? Pues necesito un interruptor. Si tengo dos luces, una aquí y otra ahí, y si quiero encender una y apagar la otra o encender a las dos, ¿cuántos interruptores necesitaría? Dos. Así es. Así que necesito los interruptores porque tengo dos células, pero las células originales eran iguales. No había dos células distintas, así que no necesitaban interruptores. Así que ahora tenemos una pregunta. ¿De dónde vinieron los genes extra? Es decir, los genotipos. ¿Cómo llegaron a existir? Solo hay dos posibilidades, casualidad o diseño. Es decir, ¡boom! Y una casa aparece de la nada. ¿De dónde aparecieron los interruptores? Necesitan los interruptores. ¿De dónde aparecieron? ¡Boom! Aparece otra casa. Y ¡boom! Aparece otra casa. Así aparecieron. Eso es lo que tienes que creer. No tienes otra alternativa en absoluto. Y todo ese mecanismo de alta complejidad que enciende y apaga los genes tuvo que aparecer por casualidad o diseño. Y aún eso no sería suficiente. Necesitas genes que digan, tú te pareces a eso, y necesitas genes que digan, tú te pareces al otro. Necesitas dos genes. Necesitas un gen que diga, tú enciéndete y tú también. Eso significa otros dos genes que serían los interruptores. Y aún así no sería suficiente. Necesitas también genes que controlen la fisiología de modo que esa puede funcionar diferente de la otra. Y necesitas genes que controlen la embriología para que puedan trabajar juntos. Hola, ¿de dónde aparecieron todos estos genes? Se trata de genotipos y la selección natural no puede operar hasta que todo esto funcione. Boom, aparece una casa, boom, aparece otra casa, boom, aparece otra casa, de la nada, ¿eh? Boom, aparece otra casa. Para una semana tienes que repetir eso sin parar. Pues necesitas un montón de fe para poder creer eso. Fin de la primera parte.